Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momentito. Hermanos, dice el Evangelio con el Señor que Él nos dice, ¿verdad? Yo soy el buen pastor y el pastor da la vida por sus ovejas. Pero también nosotros tenemos que aprender a ser pastores con las ovejas que se nos ha encomendado. Es interesante cuando Jesús tiene el encuentro con el centurión. Y en Marcos, si no me equivoco, es donde nos dice que no es el centurión el que se va y se presenta a Jesús, sino son los ancianos de la sinagoga los que le van a decir al Señor: Maestro, mira, este centurión tiene a su siervo, a su criado enfermo, y nos ha dado mucho. Él nos hizo esta sinagoga. Es bueno que le atiendas. Y Jesús va a atender, pero cuando está cerca de su casa, envía a sus amigos y le dice: yo no soy digno de que entres en mi casa. Y pone este ejemplo este centurión: yo, aunque obedezco, también tengo a hombres bajo mi tutela. Y a uno le digo, ven, y va; al otro le digo, haz esto, y lo hace; a mi criado, y lo obedece. Todos tenemos un superior, pero también todos tenemos subalternos, por decirlo de alguna manera, un lenguaje más militar, ¿verdad? Subalternos, que van a estar dependiendo de lo que nosotros digamos o hagamos. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué tanto sé ser autoridad? Pero para poder saber ser autoridad, debemos también aprender a obedecer. Alguien que no obedece, alguien que no se deja guiar, alguien que no se deja formar, nunca será un buen formador, nunca será una buena autoridad. Y ahí empieza entonces la situación de que muchas veces, como no sabemos ser autoridad, porque no me sé guiar por la autoridad que yo tengo, entonces voy a llevar a los que tengo bajo mi cuidado hacia el error, los voy a llevar hacia el mal. Tenemos una diferencia de educación en nuestras sociedades. Todavía hace unos 40 años, 50 años, la educación era de que haz esto y lo haces, tráeme esto y lo traes, porque si no, la consecuencia era, te podrían volver a decir una segunda vez, pero la tercera vez que te fueran a decir ya iba acompañada de la chancla, del cinturón, del palo, la vara, lo que fuera. Te pegaban. Era todavía un tiempo en el que los papás decían una cosa y lo decían con la voz seria y fuerte,
y atendías, porque si no sabías que así te iba a ir. Sí, era todavía muchos golpes, había todavía sentido del machismo muchas veces. Y a mí algo que me llamaba mucho la atención era esto, que las mujeres se quejaban, pero eran parte de. Ay, es que los hombres que son unos golpeadores, pero son esto y son lo otro. ¿Y quién los hacía así? Las mamás. A ver, ya cállate, los niños no chillan. A ver, tú, haz esto, acuérdate que eres niño, los niños son así. No, hombre, pues ¿quién estaba formando machistas? Las mismas mamás. Pero bueno, era parte de la cultura y de la sociedad. Sin embargo, hace más o menos unos 45 años, unos 35 años, más o menos esa parte o ese tiempo atrás, empezó a haber una mentalidad donde se decía, es que yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Es que yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Y empezaron a exigir menos cada vez, a dar más cada vez. Y no digo que esto sea malo, pero no supieron llevar este cambio de tal vez una niñez o tal vez una adolescencia llena de gritos, llena de rigor, llena de golpes, hacia un acompañamiento verdadero. Y entonces lo único que hubo fue un destrampe. Cuando alguien no sabe vivir la libertad y abusa de esa libertad, se convierte en un libertinaje. Y fue lo que pasó para muchos. Son personas de mi edad, más o menos, que ya empezamos a tener esta experiencia de que se nos daban más cosas, se nos regañaba menos, se nos pegaba menos. No digo que no se nos pegaba, a mí mi mamá me pegó muchísimo, ¿verdad? Siempre ponen que las mamás con la chancla. Bueno, mi mamá no era tanto de chancla, era más de cinturón, pero nos daba hasta que se cansaba. Todavía había un poquito de te lo tienes que ganar, tienes que hacer esto, pero ya había ese cambio y en muchos hogares fue un cambio radical. Obviamente, esto viene a dar a la siguiente generación el que ya no hay una rigidez, una disciplina y se empieza a dar más permisitos. También es el tiempo en el que las mujeres empiezan a abarcar más el sector laboral. Y entonces los hijos se empiezan a quedar solos. Hoy es difícil encontrar un hogar, no digo que no haya, pero es difícil encontrar un hogar donde papá y mamá no estén trabajando. ¿Por qué? Porque se le dio ya más atención, más importancia al tener que al ser. Y obviamente, si no están los padres en casa, ¿quién va a educar? ¿Quién te va a llevar por el buen camino? Ya la generación que sigue de nosotros, ya por ahí les llaman la generación Z, la generación de cristal, las últimas, ¿verdad? Ahorita no sé en qué generación están, pero ya son generaciones donde no saben o no resisten una autoridad, una disciplina, un fortalecerse en la adversidad. Todavía a veces nosotros decimos, pues yo soy medio menso. Pues sí, pero medio menso, pero le buscas a ver si está por ahí una salida. Hoy las generaciones se dicen muy buenas, muy inteligentes, pero no encuentran ninguna solución. Hoy todo es a través de la tecnología, porque si no es tecnología, entonces no sabe nada.
los mismos profesores en las escuelas. Y no digo que son los profesores, porque muchas veces he visto profesores que quieren enseñar y el mismo sistema no los permite. Porque el sistema está creando, gente tonta. Porque al gobierno no le conviene que la gente sea inteligente, que aprenda. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la primaria, si sacabas 1 de calificación, 1 te ponían en la boleta. Si sacabas .3 salía en la boleta. Era tu calificación. Ya después, todos los que reprobaron tienen que tener 5. Oye, pero sacó 3, ponle 5. Ya te regalaban 2 décimas. Era la calificación mínima. Y ya de allí el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Hoy la calificación mínima es el 6. No, hombre, pues qué suave, ¿verdad? Las estadísticas. En México, ningún niño de preescolar, primaria y secundaria reprueba. Todos pasan de año. Sí, y por eso tenemos jovencitos, que iba a decir otra grosería, pero ya no. Tenemos jovencitos de prepa, jovencitos de secundaria que no saben leer. Literalmente, Por ahí, jovencitos ya de universidad, en aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, oye, ¿estás en el kinder? No, estoy en la universidad. Carajo. Y leyendo así. ¿Por qué? Porque no hay autoridades que les exijan, que les enseñen, que los guíen, que los acompañen. En la escuela no lo van a hacer. Y en la casa tampoco. El papá está cansado de trabajar, la mamá está cansada de trabajar. Y ellos, pues que Dios los acompañe. Si tienen una gran bendición, tendrán a las abuelas, si es que no trabajan, porque hoy también ya tienen que trabajar, aunque sea de cerillitos en las tiendas, porque si no, no les va a alcanzar. Y eso que les dan la pensión, que bueno, muchas veces la pensión ni la ven los ancianitos, la ven los hijos. ¿A qué voy con todo esto? Jesús enseña a ser pastor. Y dice, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y sí es cierto, Dios nos conoce a todos y a cada uno de nosotros. Pregunta, ¿tú conoces a tus hijos? ¿Verdaderamente? ¿Tú conoces a tus trabajadores? ¿Tú conoces a los que están bajo tu disciplina, bajo tu cargo? ¿Verdaderamente? Muchas veces ya no conocemos a nadie, ni a los de casa. Dicen los papás que conocen a sus hijos, pero a veces no saben ni qué pensamiento tienen, qué hacen, quiénes son sus amigos, cómo se desenvuelven. A lo mejor en casa son unos angelitos, pero en la escuela hijos de la fregada. O a lo mejor son al revés, ¿verdad? En la escuela son unos hijos de la fregada, en la casa un hijo de la fregada, pero en la escuela muy bien comportadito. ¿A quién tienes en tu casa? Por ahí cada vez se oye más esto de que los hijos matan a los papás, matan a los abuelos, la delincuencia, la inseguridad, el que ya no quieren estudiar. ¿Por qué? Porque no hay pastores que los guíen. Sí, se preocupan cuando están enfermos, se preocupan cuando tienen un problema y todo el tiempo restante, ¿por qué llegaron a ese problema? Por ahí hay una película, se llama Nosotros los Nobles, está muy buena, muy chusca, muy así, pero pinta una realidad muy difícil y muy común. El papá que le tocó
ser pobre y, perdón, pero dicen ahí en las calles, perrearla para poder salir adelante. Y los hijos pues ya nacieron en cuna de oro y, no hombres, gastan dinero a lo tarugo y lo tiran y todo y no se esfuerzan, pues claro, no les costó. Pero cuando este padre quiere recuperar a sus hijos, viene una situación, él no conoce a sus hijos. Les ha dado todo, sí, carros, ropa, lujos, viajes, todo se los ha dado, pero no les ha dado un papá que los enseñe a caminar por la vida. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. La mamá murió. Hoy las mamás pues están como si fueran muertas porque también trabajan, también están en sus asuntos. Esos hijos no conocen a su papá. El papá no conoce a los hijos. Uno es disléxico y ¿desde cuándo eres disléxico? Pues desde siempre. ¿Cuándo lo supiste? En la primaria. Pero el papá nunca estuvo con su hijo, aunque vivían ahí, aunque se veían todos los días. Con la hija también, etcétera. ¿Qué tanto conoces verdaderamente a tus hijos? ¿Qué tanto sabes cuáles son sus sueños, sus pensamientos? ¿Qué es lo que hay que trabajar? A veces queremos lo mejor para nuestros hijos, pero buscando ese mejor no les damos lo necesario. A veces no queremos hacer sentir mal a nuestros hijos, pero al no quererlos hacer sentir mal, los estamos echando a perder. Por ahí el otro día hablaba con una mamá y le decía, mire, quiero decirle esto de su hija, cheque esto, estas palabras no son muy buenas. Ella decía el otro día esto, esto y esto, y a mí me llamó la atención, se lo digo porque quiero mucho a su hija y pues a su familia, y esto no es muy bueno. Le digo, hay que corregir eso a tiempo, porque si esto sigue, esta niña va a crecer y se va a perder. Y yo sé que le costó escucharlo a su mamá, a esta señora, y me decía, ¿verdad? Sí, padre, ya me di cuenta, he trabajado, écheme la mano usted, padre, también. Dice, pero cuesta, padre. Le digo, claro que cuesta. Pero si realmente la ama, hágalo, trabájelo. Vea por su bien. Le va a costar mucho ahorita, porque está muy desviada. Pero todavía está a tiempo de que no le siga el juego. Hermanos, no es fácil pastorear. No es fácil el llevar a los que Dios te ha encomendado por el buen camino. El Señor es excelente pastor y nosotros tenemos que ser sus representantes, cada quien en el nivel al que Dios nos ha puesto. Como sacerdote, pues a mí me toca atender estas almas que Dios me pone en el día a día. Hoy por hoy, trabajando ahí en la parroquia de San Antonio de Padua, espero un día ya estar aquí, apoyando aquí también al 100%. Pero Dios te va poniendo en el lugar en el que te necesita, y el que te preocupes, no te preocupes, te ocupes de estas personas. Los matrimonios cuando van y te piden algún consejo, cuando quieren corregir los errores que han cometido, los jóvenes que van y te
cuestionan sobre la vida, sobre Dios, sobre su existencia. Los niños que van con su alegría, su ilusión, pero también con el dolor, el abandono de sus papás. Las personas que tienen a sus enfermos, las personas que tienen un problema y que quieren acudir a Dios y quieren ver la mano de Dios inmediatamente porque están desesperadas. Y a cada una de ellas tienes que atenderle y mostrarle el rostro de Dios y enseñarle el camino. ¿Y qué es lo que se interpone? A veces la misma situación de las personas, a veces el cerramiento, dicen queremos recuperar el matrimonio cuando en realidad ya lo enterraron, luchar contra la apatía. A veces también el sacerdote está pasando por situaciones. También somos humanos, también tenemos sentimientos, también tenemos debilidades, defectos, etcétera. No siempre estamos de buenas, a veces estamos enojados, a veces estamos tristes, a veces estamos cansados, a veces estamos pasando por crisis igual que todos. Y el tener que mostrar una sonrisa porque no eres tú, es Dios el que está actuando a través de ti. Son desafíos importantes. A veces la gente piensa, ay, pues el padrecito lo tiene todo. ¿Cuántos jóvenes? Ay, yo quiero ser sacerdote para tener mucho dinero. Ay, mis hijos, si supieran que no hay dinero aquí. Hay mucho trabajo, hay mucha entrega. Lo que menos hay es dinero. Si lo haces por el dinero, por el cuánto voy a ganar, ya sales perdiendo. Creo que el sacerdocio, como todo lo demás, es por amor. Es por la invitación que Dios te hace. Y ver, bien dice por ahí esta frase que dijo el mismo Señor. Los trabajadores son muchos. La mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Sí, ¿verdad? Al revés. La mies es mucha, los trabajadores pocos, pero los escogidos son aún más pocos todavía. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos una misión. Tenemos que ser pastores para las ovejas que se nos han encomendado. Yo a nivel sacerdotal, tú a nivel familiar, en tu trabajo, en tu responsabilidad con las personas que tienes a tu cargo. No es exclusivo de los sacerdotes, de los religiosos, de las monjitas, no, es para todos. Hazte esta pregunta y sé sincero primero contigo. ¿Conozco a mis ovejas? ¿Mis ovejas me conocen a mí? Creo que la respuesta honesta, verdadera, sencilla, nos va a decir en qué lugar estamos parados y hacia dónde tenemos que caminar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.